Los asuntos de un pueblo debe decidirlos el pueblo. De una provincia, una región, una comunidad, la región. Que cada uno tiene que decidir sus asuntos. ¿Dónde está entonces la unidad del conjunto? Porque se dice que los asuntos del pueblo los decide el pueblo. Si una carretera pasa por un pueblo, los asuntos del pueblo, ¿es el ayuntamiento del pueblo el que decide los asuntos de esa carretera? ¿O habrá que ver por todo qué cantidad de pueblos, regiones y naciones pasa esa carretera o tren? Las cuestiones no se deciden nada más que por el conjunto unitario de las personas afectadas o que viven dentro de una población completa, un país completo, una nación completa. ¿Dónde está ese derecho de autodeterminación? ¿Por qué se emplea la palabra decidir, una invención de Pablo Iglesias, un ignorante semejante? Derecho a decidir. ¿Qué significa derecho a decidir para no decir derecho de autodeterminación? ¿Es que los pueblos tienen derecho de autodeterminación? Ah, muy bien. Pues venga, Cataluña, derecho de autodeterminación, no. Y luego está Tortosa y Reus. Sí, o Prat de Llobregat. Entonces, los que decidan el pueblo cada uno, eso es interminable. No, señor. Yo creo, no es que yo crea, las naciones por algo son naciones. Por algo la autodeterminación quedó confinada exclusivamente a los pueblos coloniales. Pero el derecho a decidir no existe en el derecho público, ni en ningún derecho constitucional. El derecho a decidir es un concepto que está exclusivamente limitado al ámbito del derecho canónico, a la Iglesia, y procede del derecho romano, y de ahí pasó al derecho canónico. No tiene nada que ver con el derecho político. El derecho a decidir, sí, de los derechos individuales, el derecho de propiedad, o el derecho de préstamo, pues concede unas facultades que se pueden llamar derecho a decidir sobre esas facultades. ¿Y qué? Esos son conceptos subjetivos, individuales, un concepto político. Y un concepto político quiere decir un concepto que afecta a todo el sujeto político. ¿Es que el sujeto político de España está dividido en cada territorio por los habitantes de ese territorio? No, de ninguna manera. No. Derecho a decidir no existe. Es una palabra inventada para no decir derecho de autodeterminación. Y como no es una cuestión decidible, del mismo modo que no es decidible hacer una consulta popular, un referéndum a los españoles, a todos los españoles, para decir en un referéndum que la pregunta sea ¿existe o no existe Dios? Y los españoles van a las urnas para votar, unos que sí existen y otros que no, ¿verdad? ¿Eso es una cuestión decidible? ¿Eso depende de la voluntad de los españoles? ¿De qué? ¿De su sentimiento religioso? ¿De su inteligencia? ¿De qué? ¡Qué ignorancia tan grande cuando hablan de derecho a decidir! ¡Qué vergüenza! Derecho a decidir. ¿Que España es una nación? Ah, derecho a decidir Cataluña. Fuera de España. Pues están equivocados en España todos, incluidos todos los periódicos, incluido el gobierno español de Rajoy. Todos los gobiernos, todas las opiniones públicas, lo que se puede leer es una ignominia. No hay una sola publicación que diga la verdad sobre esta cuestión. Porque todos, ¿qué es lo que dicen? No, los catalanes separatistas dicen, el derecho a decidir es un derecho democrático, que pertenece a los catalanes, nada más, son ellos, es un asunto de ellos que lo deciden porque eso es la democracia. A eso le responden todo el resto de España. De ninguna manera. El derecho a decidir de Cataluña le corresponde a todo el pueblo español entero. Si todo el pueblo español entero decide que sí, Cataluña que se separe. No, señor, mentira. El derecho español no tiene facultad, ni potestad alguna, ni derecho alguno a decidir nada. Ni respecto a Cataluña, ni Canarias, ni Vizcaya, ni Baleares, ni Valencia, nada, ni Galicia. Porque no es una cuestión decidible, porque no depende de la voluntad subjetiva, ni de la voluntad objetiva. Es un hecho determinado por la historia. Y solamente la historia, como hecho,
puede destruir, deshacer, mutilar o modificar ese hecho histórico que se llama nación. Están equivocados. El concepto de nación, que repiten todos como papagayos, procede de Ortega y Gasset, que en la España invertebrada dijo que la culpa de la separación de los catalanes o del deseo de separarse no estaba en Cataluña, que estaba en el resto de España, en nosotros, porque somos individualistas. Y como somos individualistas, si no hay un proyecto común imperial que nos una a todos detrás de ese proyecto, pues hay separatismo. Pues no, señor Ortega, usted de eso no sabía nada, ni había estudiado nada. Usted copió y no entendió a Renan. De ahí procede su conocimiento, a pesar de que usted conocía perfectamente el alemán, no estudió ni leyó nunca a Herder, que es el creador del concepto de nación. Subjetivo, sí, sí. Es un idealismo. Ninguna persona en política realista puede sostener semejante brutalidad. España es una unidad. Una unidad territorial, una unidad de habitantes. Y esa unidad ha venido determinada por la historia. Y eso no depende de la voluntad de los españoles. Por eso me niego rotundamente, no es que yo me niegue, afirmo que todos están equivocados, que dicen tonterías, que los catalanes se quieran o digan o pretendan o hagan parecer que se quieren separar para sacarnos más dinero al resto de los españoles, bueno, pase. Pero que digan o alguien se invente derecho a decidir, procedente del derecho canónico. Sí, eso nació de la pretensión de dos tutores de quién tenía que decidir sobre el porvenir de su pupilo, si uno o los dos. Y una sentencia decidió que los dos, porque lo que a todos atañe, todos deben decidir. En virtud de ese adagio latino se consagró el derecho de decidir primero en el Código de Justiniano y después en el derecho canónico. Punto y basta. Derecho a decidir es un asunto eclesiástico. No pertenece al reino temporal de las naciones, sino al espiritual de la Iglesia. Si deben decidir los asuntos eclesiásticos el colegio de todos los obispos o decide el Papa. Ese es el derecho a decidir. Ignorantes.